¿Cómo están ustedes? En este fin de semana tradicionalmente tenemos este programa con que pretendemos entretenerlo con las cosas que han pasado con 4 contertulios. Hoy queremos conversar de tantas cosas que han pasado y quiero presentarlo uno por uno. Saludamos en primer lugar a Eduardo Muñoz, él es analista político, fue autoridad en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Hoy día no es autoridad, es académico. ¿Cómo está, don Eduardo? Muy bien, Rodrigo, un saludo a los televidentes. Usted debería decir, soy autoridad académica. No, la palabra autoridad es una palabra muy grande. Saludamos a don José Pedro Núñez. Él fue autoridad en el gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día es ingeniero comercial dedicado a sus emprendimientos. ¿Cómo está, José Pedro? Muy bien y muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un saludo a mis compañeros de... Aunque los dos están dedicados a la política también, no me vengan que no. Bueno, saludamos también a don Rodrigo Uribe. Él fue, ya otra vez, otro más. Claro, otro más. Pero ahora es autoridad, trabaja con el don Piñambre. ¿Cómo Municipal. está usted? Sí, Director de planificación del municipio de Quilpué. Así es, muy buenas tardes. Está trabajando, qué sé yo, con buen auspicio ahí, claro, dicen que ahí se tejen muchas cosas, se mandan... Se trabaja harto, se trabaja harto, sí, se teje mucho. Se te dije mucho y se ¿Lo trabaja. van a nombrar autoridad también? O sea, ir de ahí para allá, ¿o no? No. Ya. Gracias, pasa. Sería una cierta... Y también Pase, saludamos, gracias. ya aparece cuenta, al ex Puro ex. de Corfo, pero que hoy día no es el gerente delegado, y no sé qué título más en el barrio Almendral de la Municipalidad de País. Don Víctor Fuente, ¿cómo está? Muy bien, saludo al ex candidato a diputado, así somos una mesa de ex. No, Entonces vamos a hacer todo oiga, eso de la región. dígame, excore mejor, eso fui yo lo otro... Así que esto era mesa de jubilados, parece. Claro, era mesa de ¿Cómo jubilados. están? Otro fue una altura, Claro, los otros fue... Bueno, vamos a ir primero un pequeño resumen de lo que ha pasado, que nos hizo el departamento de prensa, y después entramos en la conversación. Vamos con la nota, señor director. Copperrecher aplicó el índice de miseria de Robert Barro y concluyó que el desempeño económico de este gobierno sería el peor desde 1990. El ministro de Hacienda señaló que por baja en precio de cobre, el déficit será más grande en las arcas públicas, agregando que se podría recurrir a recursos prestados del resto del mundo. La mayor movilización de camioneros de los últimos años se registró durante los últimos días, con caravana que se movilizó desde la Araucanía a Santiago. En la Ruta 68, más de 200 camiones se plegaron. Un total de 14 ejes o pilares fundamentales que orientarán su quehacer desde la Intendencia presentó Gabriel Aldonay como parte de su propuesta para levantar la región. Polémica causó en horas de la mañana del martes 25 de agosto la destitución del ex intendente de la región de Araucanía, Francisco Buenchumilla, por el ministro del Interior, Jorge Burgos. Detectives de la Brigada del Cibercrimen de la PDI intentarán rescatar la información borrada del computador que Sebastián Dávalos usó cuando se desempeñó como director sociocultural de la presidencia en La Moneda. Para quien no sabe inglés, delete no es delatar, es borrar. Los computadores. Bueno, los computadores. Bueno, no sé por quién quiere partir, partamos con usted, pues académico Muñoz. Chuta, a los leones. ¿Qué nos dice la semana? Esto cada día es más sabroso semana a semana. Sí, está cada día más sabroso, pero también yo creo que es un tema que tiene que ver con las actitudes. Fíjese que me llama la atención, yo en eso quiero coincidir con la presidenta en el sentido de que hay un clima de polarización que yo esta vez siento que está sobreactuado. Creo que se está imponiendo una polarización que no es tal. El país, yo creo que desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de la gente que nos está viendo en sus casas, no está tan polarizado como se quiere hacer aparecer. Y ahí yo tengo un matiz. Yo creo que, por eso insisto en lo que dije la última vez que estuve en este programa. ¿Usted vive en el campo? ¿Usted vive en el campo? No. Vivo en la ciudad. Y converso con la gente, tengo estudiantes, hago clases, converso con ellos. ¿Y los tengo estudiantes vecinos, no están crispados? No están... Lo que pasa es que es el tema. Yo creo que aquí hay un elemento de no saber vivir en democracia. En democracia hay conflictos. Y los conflictos tienen mecanismos de resolverse. Aquí se quiere imponer la paz de los cementerios. O sea, sí, aquí la única visión de orden que tienen algunos es que no hayan discusiones, que no hayan conflictos, que no hayan visiones distintas. Creer que porque hay conflictos y visiones distintas o porque tenemos distintas miradas de Chile
estamos en conflicto, insisto, en imponer un conflicto. Partamos, Ejemplo nomás. No, yo le voy a partir al tema. Se dice que el desempeño económico de este gobierno es el más malo desde 1990 en adelante. El más malo. Hasta el momento las cifras dicen eso. Partamos por eso. Partamos por eso. Mire, si usted lo mira con lógica de trinchera, usted va a decir, bueno, es que todo es culpa de este gobierno, porque la incertidumbre, porque las reformas, porque los cambios. ¿No es cierto? Y si usted no lo quiere mirar con clima de trinchera, se va a dar cuenta, la misma nota lo dice, ¿no? Los periodos de alza económica del país, que fueron los de mejor desempeño, que fue el periodo de Elwin y que fue el periodo de Piñera, tienen explicaciones que son, por un lado, internas y por otro lado, estructurales de la economía internacional. Oiga, si estuvieran a punto de caer las bolsas esta semana, el mismo diario La Segunda y el Mercurio hablando del día de pánico, del martes negro. ¿Ah? Aquí hay un clima internacional que genera que impacta en economías globalizadas como la chilena. Por lo tanto, aquí no solo tiene que ver con lo que ocurre dentro o fuera del país. Yo por eso digo, bajemos la pelota. Bajemos la pelota, pongámosla contra el piso y, por cierto, que hay problemas, pero ojo, enfrentémoslo bien. A ver, el paro de los camioneros de ayer. ¿Quién con dos dedos de frente, colocando la pelota contra el piso con tranquilidad, puede decir que lo que ocurrió ayer es siquiera parecido a lo del año 72? ¿Y para qué el gobierno hizo lo que hizo entonces? Ese es el problema. ¿Para qué el gobierno hizo lo que hizo? ¿Por qué no lo dejó pasar como un carro alegórico? Entonces, la culpa no es del chancho, sino que les da la flecha, ¿o no? Don José Pedro. Sí, yo coincido con que hay un clima de polarización, ¿ya? De optar por posiciones extremas que no lo considero para nada positivo para el país, no es positivo tampoco para su desarrollo, para el desempeño del sistema económico, pero yo creo que hay que ser claro, el culpable que estemos en esta situación, obviamente que es la nueva mayoría y el gobierno, ¿ya? Porque obviamente que a la gente le indigna cuando ven que hay un doble trato, o un trato distinto, una discriminación, cuando hay un doble estándar, como por ejemplo, que se les pase la utilización de la Alameda a los grupos de izquierda que quieren marchar, los grupos de estudiantes de izquierda, sin embargo se les niega a los camioneros. Y la historia dice que obviamente los destrozos son mucho más grandes cuando marchan los estudiantes que cuando pasan los camioneros. De hecho, cuando pasan los camioneros no hay destrozos, producto de ellos por lo menos. Entonces obviamente que ese doble estándar, y que así podríamos irlo repitiendo en muchas otras cosas, como por ejemplo el doble estándar que hubo en el gobierno cuando hubo que tratar el tema del financiamiento en la política. Acuérdense cómo se rasgó vestidura cuando la UDI estaba asociada al caso Penta. Sin embargo, esos mismos argumentos se fueron de alguna forma cayendo cuando vieron que los propios parlamentarios de la nueva mayoría estaban vinculados al caso Socumichi, una situación muy similar. Entonces, obviamente que eso va polarizando a la sociedad. Y eso no lo considero positivo, eso también repercute en la economía. La economía hoy día está en muy mal momento. Claro, podrán echarle la culpa a China, podrán echarle la culpa a la situación internacional, pero yo diría entonces, significa que la presidenta tiene mala suerte, porque resulta que cuando en su gobierno anterior al país le fue mal en términos económicos. Vino el gobierno de Piñera, al país le fue bien. Ahora viene el segundo gobierno de la presidenta de Chile, nuevamente mala cifra económica. Entonces, o es culpa de ella o tiene mala suerte. Don Rodrigo. Tocayo. ¿Se acuerda que había, los más viejos había, usted no se acuerda, en el diario El Pingüino, en la revista El Pingüino, ¿se acuerda? En El Pingüino. Y el viejo había, viernes del otro. En El Pingüino, que era más antiguo, había uno de estas cascos de hombres medievales, que eran como estatuas, que se llamaba Don Rodrigo, claro. ¿Por qué será? Por algo será. Porque era medio malulón, pues como usted, estiraba las manos, las cosas. No. Hoy, mira, yo creo que sí, yo diría efectivamente hay un clima de crispación, de conflicto permanente, pero yo creo que están colaborando mucho los actores políticos en esto. Es bien transversal. Yo por un lado uno siente que los actores políticos están colaborando poco a generar un tema de centrar el país en lo que planteó por un lado la presidenta en el programa de gobierno y por el otro lado en la expectativa en este realismo. ¿Leyó las declaraciones de Carlos Figueroa? Sí, las leí. Sí. Las leí. Dura. Dura. Ahora, yo creo que claro, por un lado hay la concertación, la nueva mayoría hoy día,
reflexionó sobre el tema de las reformas en su globalidad y en la gradualidad también de esta, pero yo creo que hay también elementos que no están ayudando al país, y en ese sentido yo creo que hay poca voluntad de mirar al país en el más largo plazo, en el sentido de que hoy día estamos en una situación claro, el crecimiento del país es más o menos bajo, la inflación un poco se ha disparado, pero tiene explicación, por ejemplo, en el precio del cobre. El precio del cobre, los indicadores no son buenos, hay una baja sustancial, el crecimiento de China va a crecer a menos de la expectativa que se había presupuestado. Las perspectivas para el próximo año no son tan buenas. Seguimos siendo un país exportador de materia básica, por lo tanto yo creo que ahí falta también una mirada de país, cómo le damos valor agregado a todo eso. Pero en lo político yo diría que, claro, los actores políticos están centrados en cualquier tema menos lo sustancial. Yo creo que están ausentes de la centralidad que deberán ser los temas que hoy día deberán estar solucionando y ver a un más largo plazo. Uno siente que los actores políticos no están a la altura de lo que hoy día está pasando en el país. Y uno lo ve reflejado en cada una de las declaraciones, que cada uno tira para su lado. Y falta, yo diría, una mirada más de largo plazo en términos de mirar el país en su conjunto. Y junto con ello yo te diría que, claro, hay una culpa del gobierno en términos de poder centrar los temas con mayor determinación, y por el otro lado, tanto la nueva mayoría, que hoy día tiene la responsabilidad además de gobernar el país, de ayudar en esta conducción. Gracias. A la presidenta. Don Víctor Fuente. Bueno, respecto a la polarización, y yo creo que hoy día estamos en un minuto especial después de todo lo que pasó con el paro de los camioneros, todo esto pasó porque realmente el gobierno del principio hubiera utilizado la marcha, pasar los camiones por el centro de Santiago, esto no pasa. Y como dice José Pedro, primero, los destrozos de ayer los destrozados fueron los camioneros, primero. Segundo, cuando José Pedro Núñez era gobernador, autorizó que los camiones se pronunciaran en Valparaíso, y yo me acuerdo de haberlo visto. Y como él señalaba también en una conversación previa, pasó todo casi sin pena ni gloria, porque al tener permiso no se encrispan los ánimos, no hay problema, etc. Se crispa el automovilista nomás. Claro. Sí, pero mira, ya perdóname, o sea, todo lo que transita por Valparaíso ya están acostumbrados, pues si tenemos marcha todos los días por Condel, 4 horas. Usted es el responsable allá en Almendral. Condel, yo se lo expliqué la otra vez, de la Plaza Victoria. No, en Almendral. Usted no sabe. Condel no es Almendral. Pero el taco en Avenida Brasil, el taco en Avenida Razón, bueno, yo el taco en Yungay. Me compré uno de los pitos de esos que suenan y voy a dirigir el tránsito. En Argentina. Segundo, respecto, mira, aquí efectivamente hay una cosa. Había un mal desempeño económico, externo, eso es verdad. Pero comparemos las cosas. El gobierno de Piñera empezó con una crisis que estaba, pero en su punto máximo en Europa. Grecia, España hacían agua, 30% de desempleo, caían las bolsas. Tuvimos un terremoto. Y yo no me acuerdo que el presidente haya dicho, voy a cambiar el programa, este es mi momento para excusarme. Piñera fue y siguió adelante. ¿Tenía programa, Piñera? Sí, y dentro de sus programas decía que iba a crear 1 millón de empleos, y le dijeron los de su lado que no se podía. Y creó 1.020.000 empleos, me puedo equivocar cifras más o menos. Este gobierno, ¿cuánto ha creado? Casi todos son empleos públicos. Segundo tema. Le dijeron que para el presupuesto de este año el precio del cobre no iba a ser tan alto. No lo quisieron tomar, ¿por qué? Porque no les convenía, simplemente porque tenían que hacer un menor gasto fiscal. Aquí tenemos las consecuencias, estamos pagando la desprolijidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un déficit fiscal de entre 3,5 o 4%. Cifras que no se dan hace bastante tiempo, que había un programa de venir a bajarlo, ahora estamos hablando que para el 2020. Entonces, está bien, hay parte que es una responsabilidad, hablemos del entorno, perfecto. Pero ¿qué es lo que hacen los ministros de Hacienda? Desde que asumieron, todos los días corrigen a la baja. Capaz que en diciembre estemos con un crecimiento de 1, 2. Seamos sinceros, gracias. No, somos pero sinceros. Sinceros. Recién ahora tenemos un ministro de Hacienda, con todo respeto. Pasó un año. Rodrigo. Claro. Sí, pero además se llama Rodrigo. Se fue un Rodrigo y llegó otro. Claro. A ver, yo insisto, esto de las trincheras obnubila el racionamiento. Mire, la desaceleración económica empezó antes de que asumiera la presidenta Bachelet.
En segundo lugar, yo les quiero decir, a propósito de lo que mismo plantea, fue el ministro de Hacienda, el último ministro de Hacienda Piñera, el único que tuvo, el que pronosticó precios del cobre que no eran reales, y ya en campaña se dijo que esos precios del cobre que se estaban proyectando no eran reales. O sea, acá hemos todo aportado también un clima de confusión. Yo sé que es políticamente atractivo y con las redes sociales y con la inmediatez de la información, yo sé que es más políticamente atractivo inventar conflictos que generan rating para los políticos. Pero hoy día lo que Chile necesita es otra cosa. Aquí necesitamos comprender algo que, yo insisto, no se quiere comprender. Acá el verdadero conflicto no estuvo ayer en los camiones, ese no es el verdadero conflicto. El verdadero conflicto es el que ocurre en el territorio de la Araucanía, que algunos pretenden demonizar y otros dicen, ojo, bajemos la pelota, hay un conflicto real. El verdadero conflicto es que hay grandes masas de población y todas las encuestas serias lo plantean. El índice de desarrollo humano, lo planteó la misma CEP. Acá hay una percepción de la población de que el país crece y los beneficios de ese crecimiento no llegan a la gente. Ese es el conflicto de fondo y eso es lo que tiene la gente molesta. Andar inventando conflictos ideológicos, andar inventando conflictos que no tienen ser para generar voladores de luces que nos desvíen de esa reforma que es la que la gente está esperando, es complejo. Yo insisto, ayer... pero yo comparto todo aún más, le ponemos más pero a la leche, el pueblo, los indígenas en general, tienen en Chile las peores rentas, tienen en Chile, son los más pobres de los pobres, tienen una serie de cosas, pero el gobierno, la propuesta de Huanchumilla desapareció y el gobierno no hace nada al cuento. Ese es el tema. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, yo para ser honesto, o sea, si yo mismo estoy diciendo que no hay que hablar desde la trinchera, no lo hago desde la trinchera. El gobierno ha cometido errores y por eso mismo hubo un cambio de gabinete y por eso mismo no ha habido cambio de gabinete no solamente a nivel nacional, sino que también a niveles regionales. Es evidente que en alguna región había problemas con la ejecución presupuestaria. Todo eso es evidente y es normal en cualquier gobierno. ¿Acaso el gobierno de Piñera no cometió errores? O empezamos a enumerar los errores administrativos del gobierno Piñera, eso sería caer en la misma trinchera. Es como que yo empezara a molestar por los números del censo o alguna cosa por el estilo. Yo digo, salgamos de la trinchera. Acá hay un tema en que Chile, con $25.000 per cápita ya casi, porque hace tiempo ya que teníamos los 22, si tuviéramos bien los datos ya podríamos estar calculando los $25.000, la crisis del país medio, tiene necesidades nuevas, las reformas son necesarias. Todos los países del mundo, cuando tenían este nivel de ingreso per cápita, tenían estructuras tributarias y de distribución del ingreso distintas a las que tiene Chile, y acá llegó el momento de que nos convenzamos de que un país que crece de verdad, que un país que se desarrolla de verdad, no tiene los niveles de concentración económica Ahora, que tiene. Lo que sí, con todo respeto, si uno dice eso, bueno, si uno sumamos a las 10 mayores fortunas de Chile, qué sé yo, y metemos al Farca, metemos a Piñera, metemos a Luz, etcétera, a los financistas, a la presidenta. A todos, los metemos a todos, no, los metemos a todos. De la política. No importa, metamos 100, esos 100 le ponemos 800.000 que ganan $1. 800.000 pobres, digamos, y ahí llegamos a los $25.000. El problema es la distribución, ¿o no? Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que la verdad que ya estamos llegando a un tema, digamos, ya de fondo y que hay que tomarlo con seriedad. ¿Ya? Generalmente cuando un gobierno fracasa o le da mal, no cumple con sus promesas, no tiene buenos resultados para su población, obviamente que todos los expertos comunicacionales salen a buscar respuestas al extranjero y buscan respuestas en lo que está pasando en China, en otras oportunidades se busca respuestas en que se iban en guerra en el Medio Oriente o le echan la culpa a lo que pasaba en Estados Unidos. Yo creo que llega el minuto que un poco la gente que está hoy día con la responsabilidad de conducir el gobierno haga un poco de mea culpa, ¿ya? Que se den cuenta que no puede ser si cuando hay tanta gente, están las encuestas que les dicen que van mal encaminados, están los grupos de expertos, están los académicos, está por ejemplo este nuevo referente que se creó ahora de comité de expertos económicos y exministros de Hacienda, donde hay mucha gente que incluso compartió los gobiernos anteriores de la concertación y le están diciendo a las autoridades de hoy día, oye, van por mal camino, dense cuenta, o sea, ¿qué tiene que pasar para que se den cuenta que estas reformas que algún minuto soñaron no le han traído progreso al país y no le van a traer progreso tampoco? Entonces, yo de repente, porque me interesa también escuchar y escucho cuando dan estos seminarios donde va gente de gobierno, gente de la nueva mayoría, a exponer con claridad, tiene el tiempo, se le respeta para que pueda hablar y uno lo escucha. Y la verdad que uno de ahí no ve que venga alguna solución, porque siempre se habla de algo que va a llegar en 10 años más.
Los plazos ya no son para el 2016, todos para el 2020, para el 2030. El 2030 vamos a tener excelente educación, el 2020 vamos a tener excelente... No, si la gente está viviendo hoy día en Chile, el 2015, y este país pudo hacer las cosas bien. O sea, nosotros estamos en un país donde nunca conoció el progreso. Si nosotros conocimos lo que es crear 1 millón de empleos, donde prácticamente había mínima cesantía en el país, donde hablemos, por ejemplo, de nuestra región de Valparaíso, que es una región donde históricamente habían tasas de 12, 15% de cesantía, y resulta que en nuestro gobierno eso cayó a menos de la mitad, donde la gente salía a la universidad y tenía posibilidad de encontrar trabajo. Hoy día eso no está pasando. Entonces yo digo, hagamos un poco, que el gobierno haga un mea culpa de lo que está sucediendo. Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que cuando le va mal al país, o le va mal a un gobierno, le va mal al país, primera cosa. Entonces, en la semana se recordó el acuerdo nacional, el que se generó en un proceso donde teníamos una dictadura y donde, por cierto, distintos actores políticos hicieron un acuerdo que fue refrendado por Fresno. Perdón, ¿tú te acuerdas lo que decía ese aquello? Porque el tema es que la gente es clara ahora, pero eran temas que ya están totalmente como el gobierno militar, para no decirle dictadura, que nadie se enoje, el gobierno de esa época decía que iba a venir el caos. Una de las cosas del acuerdo militar que decía, democracia no es caos. Ese es el acuerdo, pero el acuerdo que hoy día se requiere mucho más que eso. Hoy día estamos estamos en otra dimensión de lo terrorífico que es que la economía se venga abajo. Sí, pero mira, yo Se creo refiere que al espíritu, Rodrigo. yo me refiero no a lo Al básico, contenido. sino a la característica de que por qué llegamos a ese acuerdo. Ok. Porque nos colocamos de acuerdo distintos actores, desde gente socialista Sí, claro. hasta la derecha, una parte de la derecha. Ok. Entonces, yo voy a eso, Ok. yo creo que hoy día se requiere, para estas grandes reformas, para lo que se planteó en el programa de gobierno, también estos acuerdos. Estos acuerdos básicos donde en definitiva todos ceden, pero podemos avanzar. Yo siento que hoy día la posibilidad de avanzar no es tan solo de imponer mayoría. Aquí se requieren, porque son políticas de largo plazo. Cuando habla José Pedro de que, claro, los temas son para 20, 30 años más o 10 años más en lo mínimo, las reformas educacionales van a tener ese impacto. Bueno, ¿y por qué entonces, tú que estás en la nueva mayoría, por qué se están contumaz en tratar de decir que se tiene la mayoría y las reformas se van a llevar hasta el final y hasta el Es coño? que yo creo que ahí efectivamente hay una torpeza. Aquí finalmente, para decirlo con todos sus nombres, se requiere también acuerdos más transversales, porque aquí las mayorías transitorias de hoy día pueden ser muy precarias en un futuro y podemos que un Congreso nuevo modifique esa situación. Y la verdad es que hoy día se requieren acuerdos donde, por lo menos básicamente, y a eso me refería en el acuerdo nacional, donde nos coloquemos de acuerdo entre la nueva mayoría y parte de la derecha o la derecha en su conjunto para poder establecer las reformas que el país requiere. Yo creo que con parte de la derecha hay un diagnóstico común del país y en eso, en la distribución del ingreso, en que se requieren reformas en el tema educacional, en fin, hay un diagnóstico común, pero en la solucionática, en la solución, yo creo que ahí todavía no estamos de acuerdo. Gracias, Huenchumillado. Don Víctor. Bueno, mira, primero para terminar el tema económico, te insisto, primero, cuando se hacen las reformas, no es que las cosas no puedan cambiar ni se puedan reformar. Yo creo que, es más, todos los años uno debería revisar las cosas porque la sociedad va cambiando, la tecnología cambia, pero cuando se hace una reforma tan grande que no sabes para dónde va a llegar, que hoy día mismo decíamos vamos a recaudar 7.000 millones de dólares y no son capaces de recaudarlo, pero se lo advirtieron, se lo dijeron en todos los tonos, algo se, entre comillas, menos empeoró que lo que había, obviamente a uno le molesta. También hoy día hay problemas que son la polarización no con ni la derecha con la izquierda, sino con todo lo que es la clase política, porque obviamente se produce una sensación, y muchas veces en hechos bastante reales, de que unos tienen un trato y la gente común y corriente tiene otro. Se manda una agenda de transparencia al Congreso, yo honestamente no sé qué está, pero sé que ya muchas cosas de lo que se pidieron no se van a hacer, entonces obviamente se empiezan a encrespar los ánimos. Hablamos de acabar con la desigualdad,
hay cifras, tenemos la pauta, de que la pobreza ha aumentado durante este gobierno. Cuando se habla del sueldo mínimo durante el gobierno del presidente Piñera, en términos reales, descontado la inflación, el sueldo mínimo creció más que lo que propusieron. Y fíjate que la CUT, que cuando estaba el presidente Piñera iba y subía un poco, o la NEP, pero incendiaban las praderas, y hoy día fíjate que no aseguraban nada de aceptar un sueldo mínimo en términos reales muy inferior a lo que proponíamos en el gobierno anterior. Entonces, de repente uno dice, ¿realmente quieren acabar con la desigualdad? A mí me queda verdad la duda. Yo creo que en el fondo sí, pero es re fácil cuando uno es oposición criticar. El día que soy oposición, pero uno dice, por hechos concretos, creamos 1 millón de empleos, decían que no lo podíamos hacer. Subimos en términos reales los sueldos mínimos, los subimos. Entonces, también, ojo, tengamos cuidado, seamos prudentes y responsables con lo que decimos, porque es re fácil criticar, porque se asume derecha e injusticia y el otro lado el bueno. Gracias. Gracias, Víctor, Rodrigo, José Pedro, Eduardo. Usted que nos está mirando, a mí una pausa breve. Ya volvemos.